Noches a todos. A ver, estamos acá desde una nueva transmisión de este curso de apologética en línea. Yo el último me he ausentado, tengo un ausente, pero estuve mirando algunas cosas en el video que queda grabado en el grupo. Así que, ante todo, saludar al profesor. ¿Cómo estás, Paco? Hola, buenas noches, pues muy bien, listo para empezar esta cuarta sesión y qué bueno que ahora sí nos puedes acompañar. Nos hiciste mucha falta la semana pasada, definitivamente. Tocás mi corazón, Paco, quiero que lo sepas. Me haces sentir importante, Paco. No, lo eres, definitivamente. Y lo comprobamos la semana pasada. A ver, estamos ya en la semana 4, ya como que estamos comenzando a alcanzar la mitad de este minicurso, ¿no es cierto?, de apologética. Todos hemos aprendido, y no solamente hemos aprendido cuestiones en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no es cierto?, que Paco nos viene enseñando un montón de cosas que yo por lo menos los tengo todo anotado acá, sino que también nosotros, por lo menos creo yo de este lado, o por lo menos hablo por mí, ahora le voy a permitir a Paco que también que pueda expresar con algunas palabras lo mismo, pero yo por lo menos acá estoy tratando de aprender a cómo llevar adelante esto. Hay veces que me gustaría hacerlo mucho mejor por causa de tiempo. Por dar un ejemplo, esta semana estuve un poco también ausente tanto de la página como del grupo, porque como todos sabrán, acá nosotros le estamos dando duro al tema del aborto, ¿no es cierto?, que está candente del tema, y bueno, estuvimos ocupando la mayor parte del tiempo con eso. Por eso debo pedir disculpas, pero también decirles de que me encanta poder estar acá y que además yo también estoy aprendiendo un montón en cuanto a cómo llevar este curso adelante, ¿no es cierto? Paco, a ver, la primera vez decías en la primera clase que era la primera vez que ibas a dar un curso en línea. Ya estamos llegando a la mitad del curso. ¿Algunas palabras? Pues lo que me ha llamado la atención es pues la participación. La verdad que no estaba seguro cuántas personas se iban a conectar realmente en vivo, y pues he visto que bastantes han hecho ese esfuerzo para conectarse en vivo e interactuar. Sé que ha habido muchas preguntas, de repente por los límites que tenemos en cuanto al tiempo, tal vez no han sido contestadas sus preguntas, así que pues nos disculpamos de antemano, pero pues ha sido muchísimo en cuanto a las preguntas que presentan los hermanos, así que pues vemos que hay interés, las personas están interactuando con el material y obviamente van a surgir preguntas, eso es definitivo. Entonces, pues, trataremos de hacer un mejor trabajo de contestar preguntas y dejar el espacio también necesario para que haya esa interacción. Así que me voy a esforzar esta noche en hacer esto. Bueno, vamos a tratar de hacerlo juntos. A ver, ya se está conectando la gente. Le mandamos un saludo a los que están conectados. Yochilt, perdón, siempre lo pronuncio mal, disculpen. Natalia Ucol, Juan Carlos, Alex Rod, perdón, Luz Crespo, Dubán Daniel Porras, Gaby Alban, Alex Villagrán, Balmore Amas, Betty de Rueda, Richard Luis, Heriberto Pérez, Manuel Enrique Gil Carrasco, a las personas que nos van dejando mensajes. Ángel Miguel Murillo desde Guayaquil dice: hola Ángel, a todos los que se van conectando, a los que van a ir viendo esta transmisión también quizás grabada. Algunos estuvieron ahí comentando de que tenían estudios, de que bueno, había otra persona que no tenía luz. O sea, nuestra intención es de que la mayor parte de gente se pueda sumar a este vivo. Si no te podés sumar a este vivo, no hay ningún problema, porque podés ver la transmisión que va a quedar grabada en el grupo. Ahora, es sumamente interesante el tema de hoy, porque es un tema que creo yo que es clave para poder hacer apologética, ¿no es cierto? ¿Es razonable creer en Dios? Creo yo de que
la mayoría de los que estamos aquí en este grupo, ¿no es cierto? Y de aquellos que se interesan por esta temática, se habrán hecho alguna vez esa pregunta. Yo me la hice esa pregunta. ¿Cómo es eso? El tema de la fe, la razón, van, y lo estuvimos viendo en clases pasadas de que iban de la mano, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la naturaleza de Dios y empezamos un poquito a meternos en lo que es Dios, en quién es Dios, en sus atributos y demás, ahí empiezan como, si no sabemos cómo dirigir esa información, empieza como a haber una serie de contradicciones, preguntas, dudas y demás, y termina siempre culminando, creo yo, en esta famosa pregunta: ¿es razonable creer en Dios? Así que la verdad es que estoy muy entusiasmado por la clase y espero poder aprender un poco, Paco. Qué bueno. Y pues lo que vamos a tratar de hacer es presentar 4 argumentos a favor de la existencia de Dios. No me voy a tratar de no tomar demasiado tiempo, enfocarme más bien en que podamos entender lo que está tratando de decir cada uno de esos argumentos y dejar un buen tiempo para preguntas donde tal vez lo que no se haya dicho, alguien va a tener una pregunta al respecto. Entonces podemos abordar ese tema que tal vez no se, o concepto o idea que no se mencionó, tomarlo o retomarlo en el tiempo de preguntas y respuestas. Y les digo esto porque yo cuando he dado esta clase anteriormente sobre el tema de la existencia de Dios, normalmente duran 2 sesiones de 2 horas a casi 3 horas cada una. Entonces voy a tratar de reducir todo ese contenido en 1 hora, pero la forma para hacerlo, pienso yo, va a ser simplemente presentando los 4 argumentos que vamos a ver, que los podamos entender y después, en el tiempo de preguntas, agregar información, siempre y cuando sea aplicable a las preguntas que tengan los hermanos. Entonces, Desde ya te voy diciendo, Paco, desde ya te voy diciendo que te voy a matar a preguntas, porque este tema, sinceramente, me gusta. Así que todos aquellos que estamos con ganas de aprender, a ver si se trajeron su cuadernito, si se trajeron su lapicera para tomar notas, si tienen su Biblia a mano, yo la tengo acá en la compu. También mandamos un saludo a Ere Reyes López, a Mónica Sarmiento, a Jean Ronald Charles, a Samuel Esteban Sangüesa Medina, a Camilo Fajardo, que dice: hola, profesor Paco y Santiago, primera vez que puedo ver la clase en vivo. Las otras 3 las vi en diferido y estuvieron estupendas. Bueno, buenísimo. Ojalá que también puedas participar, entonces. Aprovechalo para participar. Eleazar Gómez dice: buenas noches, hermano. Hanna Ruiz también. Saludos de Punta Arenas, Chile. El mes que viene vamos a estar en Chile, ténganlo en cuenta. Bueno, la gente se va sumando. Fran Alfaro también nos envía ahí una manito, un like nos envía. Así que, bueno, preparados para eso. Yo lo que sí, como le decía a Paco, voy a entrar y salir constantemente de lo que es la charla, ¿sí? Porque tuve algunos problemitas el día de hoy y hace no más de 15, 17, 18 minutos es que acabo de llegar a mi casa. Así que voy a estar entrando y saliendo, pero tengo el sonido a todo lo que da para ir escuchando y prestando atención la clase. Así que, sin más que decir, porque lo mío está de más, hoy lo tenemos a Paco y tenemos que escucharlo a él. Paco, cuando quieras nomás. Ok, pues vamos entonces a iniciar con una oración y empezamos con el tema de hoy. ¿Qué les parece? Bueno, oremos. Padre, gracias por esta oportunidad nuevamente que nos das de estar reunidos, de seguir aprendiendo acerca de la apologética, cómo presentar buenas razones a favor de nuestra fe cuando alguien nos pregunte acerca de la esperanza que hay en nosotros. Queremos estar capacitados para poder responder, no para impresionar a los demás, no para demostrar cuánto conocimiento tenemos, sino para poder ayudar a otros que tienen dudas, preguntas en relación a la fe, que sus dudas, sus cuestionamientos puedan recibir una respuesta adecuada y que no haya ningún obstáculo que impida que vengan a los pies de Jesús. Así que ayúdenos, Señor, a hacer herramientas más útiles en tus manos. Ayúdanos a tener esa disponibilidad de ser utilizados por ti
para el engrandecimiento de tu reino. Así que ayúdanos en esta noche, bendice este tiempo, también ayúdanos a entender y a comprender los diferentes argumentos que vamos a estar viendo, conceptos, ideas también, que las podemos captar y que podamos no solamente entenderlas, sino poder comunicarlas a otros en nuestro diálogo, que haya esa posibilidad de dialogar con las personas, que tú abras esas puertas y que podamos expresar esta información, pero de una manera que puedan los demás entenderla. Así que esa es nuestra oración en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es, pues lo presentamos como pregunta. ¿Es razonable creer en Dios? Entonces, lo que vamos a hacer es ver 4 argumentos a favor de la existencia de Dios. Lo que voy a hacer es tratar de explicarlos, cada uno de los 4, de tal manera que todos podamos entender lo que cada uno de los argumentos está diciendo y está tratando de comprobar específicamente. Tal vez no me enfoque tanto en evidencias a cada uno de los aspectos de los diferentes argumentos por la cuestión de tiempo nada más. Como decía anteriormente, normalmente cuando he dado este tema sobre la existencia de Dios, normalmente lo divido en 2 sesiones, y son 2 sesiones de 2 a casi 3 horas, y apenas me ajusta el tiempo, porque no solamente desarrollo cada uno de los 4 argumentos y trato de explicarlos, sino también presentar evidencias a favor de cada uno de los componentes de cada uno de los argumentos, ya sea argumentos, pueden ser filosóficos o científicos a favor de los diferentes aspectos de estos argumentos. Entonces, se alarga el tiempo. Entonces, como tenemos solamente 1 hora, más o menos, y quiero cubrir los 4 argumentos, voy a tener que condensar el material y excluir ciertos aspectos que en otras ocasiones he presentado también. Así que, si tal vez menciono un aspecto de X argumento y sigo adelante en otro punto, tal vez surja la pregunta en ustedes, pero no habló de esto, o no presentó más argumentos a favor o evidencias a favor de cierto aspecto de este argumento. Entonces, noten o dense cuenta que, pues, en cierta manera lo estoy haciendo a propósito por la cuestión de tiempo, que necesito condensar, pero tomen esa oportunidad, o si surge preguntas en cierto momento de esta presentación, tome nota de sus preguntas, tal vez apúntenlas por ahí, en una hoja, y estaremos tratando esas preguntas en el tiempo de preguntas y respuestas, o sea, la segunda hora. Entonces, el plan es tal vez tener 1 hora donde presentamos los argumentos a favor de la existencia de Dios, y la próxima media a 1 hora son sus preguntas. Y estoy seguro que van a surgir preguntas, especialmente por lo que tal vez yo no diga en ciertos momentos de la presentación, y es perfectamente entendible y es perfectamente válido que se hagan ese tipo de preguntas, tal vez de aclaración o de profundizar más. En la segunda hora, perfectamente permisible el que ustedes hagan ese tipo de preguntas, así que su participación en la segunda hora va a ser muy importante, especialmente en esta noche. Así que vamos a dar inicio
¿Cómo saber que Dios existe? ¿O es razonable creer en Dios? ¿O simplemente lo creemos por fe, una fe ciega? ¿O creemos en Dios a pesar de la razón o a pesar? Pues vamos a ver 4 argumentos a favor de la existencia de Dios y espero que estén tomando apuntes. Los voy a mencionar para que aparten espacio ahí en sus apuntes, en sus hojas, para cada uno de ellos y vamos a estar analizando cada uno para que lo entendamos perfectamente, qué es lo que está tratando de decir cada uno de los argumentos y qué es lo que está tratando de comprobar específicamente. ¿Okay? Así que el primer argumento que vamos a estar viendo es el argumento cosmológico. El segundo es el argumento a partir del diseño. El tercero es el argumento ontológico y el cuarto es el argumento moral. Entonces son 4 argumentos, hagan el espacio ahí correspondiente. Y pues estos argumentos no son argumentos nuevos, definitivamente yo no los inventé, sino que estos argumentos, cada uno de estos argumentos tiene un historial bastante extenso. Tienen, podemos decir, no solamente décadas, sino cientos de años que estos argumentos han existido. Filósofos cristianos han refinado ciertos aspectos o componentes de los diferentes argumentos que vamos a ver esta noche, pero su origen pues ya es de muchísimos años atrás, así que no son argumentos nuevos, ni son inventos de uno o de algún apologista contemporáneo o filósofo cristiano contemporáneo, o sea, ya tienen un historial bastante amplio. Así que vamos a ver el argumento cosmológico, primeramente. Hay varios argumentos cosmológicos, hay diferentes variaciones del argumento cosmológico. Yo solamente, nuevamente porque es introducción, me voy a enfocar en uno. Es el argumento cosmológico Kalam, se conoce. El argumento cosmológico Kalam. La palabra Kalam es una palabra árabe, curiosamente. Su origen de este argumento que vamos a ver, el argumento Kalam, no se originó en teólogos o filósofos cristianos, curiosamente, sino en filósofos árabes o musulmanes, alrededor del siglo XI o el siglo XII más o menos. Este argumento se planteó y pues filósofos y teólogos cristianos lo han refinado o lo han mejorado en nuestros días y para mí es un muy buen argumento. Es mi argumento favorito en esta categoría de los argumentos cosmológicos, porque normalmente hay varios, pero a mí me gusta mucho este argumento, el argumento cosmológico Kalam, porque es relativamente sencillo o simple el argumento, no necesariamente que sea fácil de entender, pero es sencillo o simple en el sentido de que el argumento está compuesto por 2 afirmaciones y una conclusión. Entonces, en ese sentido es fácil o simple. En la filosofía, especialmente en la rama de la lógica, argumentos están compuestos por afirmaciones, que el término técnico que se utiliza en la lógica es premisa o afirmación. Yo los uso intercambiablemente.
los términos, pero para ser más preciso, más técnico en cuanto a la lógica, el término es premisa. Y premisa es una afirmación que está respaldando al argumento. Es como una evidencia a favor del argumento. Entonces, en la lógica hay argumentos que están compuestos por premisas, que son afirmaciones, premisas y terminan con una conclusión basado o fundamentado en esas premisas o afirmaciones. Entonces, todo argumento está compuesto por premisas que te lleva a una conclusión. Entonces, este argumento Kalam es sencillo o simple porque está compuesto solamente de dos premisas o afirmaciones y una conclusión. ¿Okay? ¿Y por qué es un argumento simple o sencillo? Porque hay argumentos en la lógica que están compuestos por 20 o 25 o hasta 30 premisas seguidos por una conclusión. Entonces son 30, supongamos 30 afirmaciones y una conclusión. Entonces en total pues vamos a poner que son 31 afirmaciones a fin de cuentas. 30 premisas que te llevan a una conclusión. ¿Sí? Y en la lógica también, cuando se analizan argumentos, el filósofo lo que trata de determinar primero es si el argumento, por un lado, es válido. Esa es una palabra también técnica en la lógica. Válido. ¿Válido a qué se refiere? Pues se refiere a la estructura del argumento. Hay ciertas estructuras que son estructuras válidas y hay otras estructuras que son inválidas. O sea, en otras palabras, es un mal argumento. Piensen de la validez, como usé la palabra estructura, pues piensen como la estructura de edificios. Hay ciertos edificios que si el arquitecto diseña los planos, no sé, de una casa, un edificio, con ciertas características, por ejemplo, no sé, el techo va a pesar X número de kilos. Entonces, el arquitecto tiene que diseñar los planos de tal manera que las paredes o columnas soporten ese peso, porque si no lo plantea de esa manera el arquitecto, cuando empiecen a construir, pues tarde o temprano ese techo va a caer porque no tiene las paredes o las columnas que van a soportar ese peso. Entonces, cuando hablamos de validez, o que un argumento es válido o un argumento no es válido, se refiere a cierta estructura. Hay ciertas estructuras que son válidas, que van a soportar el techo del argumento, si utilizamos esa analogía. Y hay ciertas estructuras que no van a soportar el peso del argumento, por lo tanto, se desborona el argumento y el argumento no es válido. Entonces, lo que hace el filósofo cuando analiza argumentos, primero analiza la validez del argumento, o sea, la estructura del argumento. Si la estructura es correcta o incorrecta. Si la estructura es incorrecta, entonces el argumento es un mal argumento y ya el filósofo termina su análisis. Dice, no, pues el argumento tiene la estructura incorrecta, no es válido, por lo tanto no es un buen argumento. Por más que las diferentes afirmaciones, todas ellas sean verdaderas, la estructura o la forma es incorrecta, por lo tanto el argumento no es válido. Así que eso es lo primero que ve el filósofo. El argumento es válido o no, tiene la estructura correcta o no. Segundo,
no solamente analiza la estructura del argumento el filósofo, también analiza si cada una de las afirmaciones o premisas son, en efecto, verdaderas o no. Si alguna de las premisas se demuestra que la premisa o la afirmación es falsa, entonces el argumento se convierte en un mal argumento, no es un buen argumento para lo que estás tratando de demostrar, pues, en otras palabras. Por más que te guste el argumento, ¿verdad? O que sea muy especial en tu corazón, pero si una o alguna de las premisas o afirmaciones se demuestra que son falsas o es falsa, entonces el argumento, por más que quieras al argumento, no es un buen argumento para lo que estás tratando de demostrar o lo que estás tratando de concluir. Entonces, cuando hablamos de argumentos en la filosofía, en la lógica específicamente, se ven dos cosas. ¿Okay? Primero, debemos de determinar si el argumento es válido, o sea, tiene la estructura correcta. Y número dos, si cada una de las premisas o afirmaciones del argumento son, en efecto, en realidad, verdaderas o no. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver con cada uno de estos argumentos. El argumento es válido y hacernos la pregunta, cada una de sus premisas tenemos buenas razones para concluir que cada una de las premisas son en efecto verdaderas. Entonces, eso es lo que vamos a ver con cada uno de estos argumentos. Mi postura es que cada uno de estos argumentos van a ser válidos y cada una de sus premisas son verdaderas. Por lo tanto, cada uno de estos argumentos son buenos argumentos. Pero bueno, vamos a ver si en efecto esto es el caso. Así que vamos a ver primero el argumento cosmológico Kalam, que está compuesto por dos afirmaciones y su conclusión, o dos premisas y su conclusión. ¿Okay? Entonces, número uno, la primera premisa del argumento cosmológico Kalam dice lo siguiente: todo aquello que empieza a existir debe tener una causa para su existencia. Esa es la primera afirmación o premisa. Todo aquello que empieza a existir debe tener una causa para su existencia. ¿Okay? Y pues casi podríamos decir que es una afirmación de sentido común, porque en nuestro diario vivir, todo aquello que observamos que empieza a existir, o sea, que hubo un momento en que esa cosa o ese ser no existía, es razonable, lógico e inevitable, podríamos decir incluso, que hubo una causa detrás de esa existencia para ese ser o para esa cosa. ¿No? Si, por ejemplo, no sé, observas tu celular, ¿no? Por un momento, y obviamente llegamos a la conclusión que este celular, pues no siempre ha existido. Hubo un momento en que empezó a existir, cuando en una fábrica, bueno, primero los diseñadores del celular crearon unos planos con sus diferentes componentes, etcétera, pues su procesador, todos esos circuitos, etcétera, los diseñaron y luego en una fábrica pues armaron todos esos componentes y pues hoy en día tienes el producto final que utilizas todos los días para comunicarte y redes sociales, etcétera. ¿Okay? Entonces es obvio que todo aquello que empieza a existir necesariamente debe tener una causa para
su existencia. Entonces, la primera premisa. La segunda premisa del argumento cosmológico Kalam dice que el universo, específicamente ahora enfocándose en el universo empezó a existir, o en otras palabras, el universo tuvo un principio. Y pues parece que las evidencias científicas han estado confirmando esta afirmación, no solamente la Biblia, que el universo empezó a existir cuando Dios lo creó, como dice Génesis 1, pero la ciencia contemporánea, especialmente en la disciplina de la astronomía, cosmología, etcétera, ha estado haciendo este tipo de descubrimientos que nos indican que el universo tuvo un principio, no siempre ha existido. Entonces, hay buenas razones para creer que el universo empezó a existir, no solamente porque la Biblia lo enseña, sino inclusive fuera de la Biblia. En estas disciplinas científicas, científicos están llegando a esa conclusión, que el universo tuvo un principio. Entonces, si el universo empezó a existir y todo aquello que empieza a existir debe tener una causa para su existencia, noten lo que pasa, la conclusión casi naturalmente, cada uno de ustedes, especialmente si puso atención al argumento, o tal vez si lo está escribiendo, si juntamos las dos premisas, ¿verdad? Juntamos las dos, la conclusión necesariamente es la siguiente, pues que por lo tanto el universo debe tener una causa para su existencia, ya que todo aquello que empieza a existir debe tener una causa para su existencia, y el universo empezó a existir, por lo tanto la conclusión necesaria del argumento es que el universo debe tener una causa para su existencia. Noten la conclusión. Dice, el universo debe tener una causa. Esta es la conclusión del argumento. Es lo que el argumento intenta demostrar. Simplemente, no va más allá de una causa. ¿Ok? Que el universo, ya que empezó a existir, y todo aquello que empieza a existir debe tener una causa, entonces el universo debe tener una causa para su existencia. ¿Sí? El argumento en sí no nos da más información acerca de esta causa. ¿Qué es o quién es esta causa? ¿Sí? Por eso aquí es cuando el filósofo cristiano y el teólogo cristiano trabajan de la mano, curiosamente, fíjense. Porque el filósofo cristiano puede presentar el argumento cosmológico Kalam y puede demostrar buenas razones para demostrar que la premisa número 1 es verdadera, que la premisa número 2 es verdadera, pero lo máximo que demuestra el argumento cosmológico Kalam por sí solo es que hay una causa detrás del universo. Pero ¿quién o qué es esta causa? Pues ahí es donde el teólogo cristiano viene a la ayuda del filósofo cristiano. El teólogo cristiano argumenta que el Dios de la Biblia es el mejor candidato para hacer esta causa que concluye el argumento cosmológico Kalam. Entonces, porque el teólogo cristiano puede demostrar o puede presentar argumentos que demuestran que el Dios de la Biblia tiene todas las características o las cualidades para ser la causa de este inmenso y gran universo que observamos. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver cómo el teólogo cristiano trabaja juntamente con el filósofo cristiano. Y también pues vemos las limitaciones de
del argumento cosmológico Kalam, porque a veces he escuchado a algunos alumnos preguntar o cuestionar, o inclusive hacer la observación, dice algo como, oye, pero pues este argumento realmente no está demostrando que existe el Dios de la Biblia. Y mi respuesta es que ese no es el propósito de este argumento. Estás pidiendo demasiado del argumento. El argumento simplemente intenta demostrar que debe haber una causa para el universo y nada más. Después, el teólogo cristiano tiene que tiene que trabajar él para presentar argumentos que demuestren que el mejor candidato para ser la causa del universo es el Dios de la Biblia versus, no sé, el Dios de otras religiones o el concepto que tal vez tenga el naturalismo, que, no sé, todo se puede explicar por medio de procesos naturales. Entonces, tengan eso en mente, no exigir demasiado o pedir demasiado del argumento cosmológico Kalam, porque sería ser injustos al argumento, pero el argumento simplemente está tratando de demostrar que hay una causa para la existencia del universo. Y si así lo vemos, creo que este argumento hace un gran trabajo de demostrar esto, que si el universo empezó a existir, entonces debe tener una causa el universo para su existencia. ¿Por qué existe algo, o sea, el universo, nosotros, en lugar de que no existiera nada? ¿Okay? Debe tener una causa el universo. Así que esto es lo que trata de demostrar el argumento cosmológico Kalam. Muchas otras cosas se podrían decir de este argumento, es uno de mis favoritos, pero por cuestión de tiempo vamos a avanzar al segundo argumento. Si hay preguntas, sé que Santiago estará haciendo un gran trabajo ahí de recopilar las preguntas pertinentes a cada uno de estos argumentos. Y hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho, Santiago. Ahora sí, porque recién nos salía coso y vino justo mi mamá también, así que la tenemos de visita y también está acá. Sí, de hecho las estoy recopilando, Perfecto. Acá voy anotando las preguntas. Yo pensé que teníamos que arrancar de vuelta, por eso es que te escribí por privado. Pero parece que el sonido se arregló, así que genial. Perfecto, entonces puedo avanzar. Sí, totalmente. Perfecto. Ok, entonces vamos a pasar al segundo argumento. El segundo argumento se conoce como el argumento a partir del diseño. El argumento a partir del diseño. También este argumento, como el argumento cosmológico Kalam, es simple o sencillo en el sentido de que está compuesto por dos premisas o afirmaciones y una conclusión. ¿Okay? Así que es una de las razones por la cual también me gusta este argumento y también es muy bueno. Vamos a ver de qué se trata este argumento para entenderlo. La primera premisa del argumento a partir del diseño dice lo siguiente: todo aquello que exhibe diseño debe tener un diseñador. Entonces, el enfoque de este argumento es en el diseño. El argumento cosmológico Kalam se enfocó en causa. Causa fue el concepto clave. Para el argumento a partir del diseño, el concepto clave aquí para entender es diseño. Diseño. Entonces, la primera premisa es todo aquello que exhibe diseño debe tener un diseñador. Lo mencioné anteriormente, ¿no? Cuando hablé del celular. Este celular tiene ciertas funciones. Es más, por eso compramos
un celular, porque lleva a cabo ciertas funciones. Y al ver un aparato como un celular, percibimos su diseño y sabemos, por lo tanto, que debe tener un diseñador, alguien que en su mente primeramente concibió los planos para hacer un celular, sus diferentes componentes, sus diferentes circuitos electrónicos, etcétera, los chips de memoria, etcétera, todos los componentes que tiene un celular. Entonces, al ver un aparato como un celular, sabemos que exhibe diseño y por lo tanto sabemos que hay un diseñador detrás del celular. Si no hubiese diseñador, entonces no hubiese un celular. Tal vez hubiese un montón de partes o componentes, pero no llevaría a cabo una función. Y definitivamente no sería un celular. Así igualmente cuando vemos maquinarias tan complejas como un avión, yo siempre que viajo en avión me fascina, quedo asombrado con estos aviones que veo que tienen tantas piezas diferentes, desde, no sé, diferentes partes, metales, tornillos, componentes hidráulicos, cables, circuitos, etcétera, todos trabajando, desempeñando una función para que ese aparato pueda despegar y llevarnos a otra ciudad sanos y salvos. Entonces, al ver esto, sabemos que hay un diseñador detrás de ese avión que nos llevó a nuestro lugar favorito para vacacionar. Es imposible concebir que todas esas partes se juntaron casi como mágicamente y están funcionando ahora perfectamente como un avión que despega y te lleva a diferentes lugares. Sabemos, pues, o concluimos que máquinas que tienen ciertas funciones son diseñadas. Tiene que haber un diseñador detrás de el diseño que percibimos en las máquinas, en los aparatos. ¿Okay? Entonces, esa es la primera premisa. Todo aquello que exhibe diseño debe tener un diseñador. Número dos, la segunda premisa dice, el universo exhibe diseño. Entonces, ahora la segunda premisa se enfoca no en aparatos como el celular o el avión, sino se enfoca en el universo en sí. Al observar el universo, podemos percibirnos de que el universo está diseñado. Y aquí, por cuestión de tiempo, simplemente voy a mencionar esto que han descubierto los científicos, especialmente en el área de la astronomía o cosmología, que el universo parece que tiene o que exhibe lo que llaman un ajuste fino. ¿Qué quiere decir esto de ajuste fino? Pues parece ser que el universo exhibe ciertas características o ciertos parámetros muy específicos que hacen que la vida sea posible aquí en nuestro planeta y que si esos parámetros fuesen cambiados por la mínima diferencia, entonces no hubiese vida aquí en la Tierra. ¿Qué tipo de parámetros estamos hablando? Pues, por ejemplo, la ley de la gravedad. Si la ley de la gravedad fuese diferente, fuese menos o más, no hubiese vida en este planeta. Si
Por ejemplo, hablando de nuestro sistema solar, si el Sol, que es una estrella, por cierto, fuese más grande de lo que es, entonces no existiera vida aquí en la Tierra, sería demasiado caliente para que hubiese vida. Si el Sol fuese más pequeño de lo que es, igualmente no hubiese vida aquí en la Tierra, estaría muy frío. ¿Qué más? La distancia de la Tierra, del Sol y la Tierra, si la Tierra estuviese un poco más cerca al Sol, no hubiese vida aquí en la Tierra. Si fuese un poquito más lejos la distancia del Sol, tampoco hubiese vida aquí en la Tierra. Si la atmósfera de la Tierra fuese diferente, no hubiese vida aquí en la Tierra. Si no tuviésemos una luna como la que tenemos, con ese tamaño, esa distancia de la Tierra, si fuese diferente, por muy poquito, más o menos, no hubiese vida aquí en la Tierra. Entonces, lo que astrónomos han concluido, por lo menos han concluido esto, ya sea creyentes o no creyentes, que al observar el universo percibimos este ajuste fino que le llaman, que tiene el universo, que inclusive muchos han dicho pareciese como que si alguien está detrás del escenario moviendo los hilitos, como que dice, del universo. No da la indicación de que todo esto pudiese haber surgido, o sea, el universo, por una mera casualidad o el azar. Pareciese como que si alguien está detrás del universo. Y pues bueno, esto es lo que está tratando de decir la segunda premisa. Y si estamos poniendo atención a lo que está diciendo las dos premisas, entonces la conclusión lógicamente surge. Si todo aquello que exhibe diseño debe tener un diseñador y el universo exhibe o demuestra diseño, entonces, o por lo tanto, el universo debe tener un diseñador. Así como el avión, cuando vamos al aeropuerto y vemos, o sea, palpamos el diseño que tiene ese aparato, sabemos que alguien, no solamente en su mente, primero concibió las diferentes componentes y cómo iban a estar posicionados, etcétera, desarrollaron planos y después, pues en una fábrica, en un lugar donde se asemblaron todas las partes, ¿no? Y termina, ¿no? Después el producto final sale, ¿no? De la línea de asamblea, así como vehículos y aviones igualmente. Sabemos que alguien diseñó ese aparato, ¿no? Y por lo tanto, el universo igualmente, si exhibe diseño, entonces debemos concluir, o es la conclusión razonable, que el universo debe tener un diseñador igualmente, así como el celular, los automóviles, los aviones. El universo incluso debe tener un diseñador. Nuevamente, noten la conclusión. La conclusión es que el universo debe tener un diseñador, pero en sí el argumento no nos dice más acerca de este diseñador. ¿Qué o quién es el diseñador? Pues no lo sabemos al simplemente ver el argumento a partir del diseño. Aquí nuevamente el teólogo cristiano viene a la ayuda del filósofo cristiano. El filósofo cristiano te puede llevar hasta el punto en que puede demostrar que hay un diseñador detrás del universo, pero el teólogo cristiano entonces proporciona argumentos o razones para
demostrar que el mejor candidato para ser el diseñador del universo es el Dios de la Biblia. ¿Okay? Entonces, nuevamente, vean cómo el filósofo cristiano trabaja juntamente con el teólogo cristiano para que este argumento, a fin de cuentas o al fin del día, sí sea un buen argumento a favor de la existencia del Dios de la Biblia, porque eso es lo que estamos, a fin de cuentas, intentando de demostrar aquí. No simplemente demostrar que hay un diseñador o simplemente demostrar que hay una causa, sino ir más allá de esto, demostrar que el Dios de la Biblia es el Dios que existe. Así que ese es el argumento a partir de el diseño. Vamos a pasar ahora, y sé que me estoy yendo algo rápido y lo entiendo, pero bueno, primeramente es una introducción al tema de la apologética, y número dos, pues en la segunda hora sé que van a haber preguntas y podemos ampliar diferentes aspectos de estos argumentos. ¿Okay? El tercer argumento que vamos a ver se le conoce como el argumento ontológico, y siento que es el más difícil de captar. Definitivamente para mí lo ha sido. Así que en lugar tal vez de plantearlo como planteamos los otros, premisa 1, premisa 2, conclusión, tal vez tratar de entender lo que está tratando de decir el argumento e irnos por ese lado, más que tratar de plantearlo punto por punto. Entonces, yo tengo que ser sincero, este sí. es el que más me cuesta. También a ti. Pues sí, exactamente. Sí, este es el que directamente nunca lo nombro, tengo que ser sincero. Nunca lo nombro porque pese a que, a ver, creo de forma superficial más o menos entenderlo, pero no me siento confiado a la hora de tratarlo con seriedad. O sea, por eso trato de no nombrarlo porque sinceramente no llego a comprenderlo. Sí, así es. Pues sí, a mí me pasa igual. Lo reconozco, Santiago. Así que, pero creo que nos demuestra por lo menos algo muy importante a fin de cuentas, que lo trataremos de mencionar al final de esta charla. Así que, por lo menos para entender lo que está tratando de hacer el argumento, ¿ok? Argumento ontológico. La palabra ontológico, o también a veces se usa la palabra ontología, se refiere a la esencia de las cosas o del ser. Si queremos entender qué es algo, ¿cómo podemos describir a algo en cuanto a su esencia o su naturaleza? Si queremos quitar todo lo superficial de algo o de alguien o de X ser e irnos a la esencia de las cosas o la esencia de algo o de alguien, ¿qué es esto? Es lo que está tratando de contestar la ontología. Entonces, ¿por qué entonces argumento ontológico en cuanto a un argumento a favor de la existencia de Dios? Pues se le ha nombrado así porque este argumento trata de enfocarse en un aspecto de la esencia de Dios o de la naturaleza de Dios, y es el tema de la existencia, precisamente, existencia. ¿Y qué podemos hablar o qué podemos decir de la existencia? Pues bueno, en la filosofía hay una gran discusión en cuanto al tema de la existencia, porque en realidad cuando te pones a pensar en el tema de existencia o de existir, en realidad podemos hablar de
de dos maneras o dos formas de existir. Todo ser o toda cosa puede existir de una u otra manera. Son las dos opciones, en realidad, cuando te pones a pensar. ¿Y cuáles son estas dos? Pues por un lado, hay lo que en la filosofía llaman existencia contingente. Contingente, por un lado. Okay, vamos a explicar estos términos porque son fundamentales para tratar de entender lo que está queriendo decir este argumento ontológico. ¿Okay? Existencia contingente, por un lado, y por otro lado, hay existencia necesaria. ¿Ok? ¿Qué es esto de contingencia y existencia necesaria? Pues cuando hablamos de que algo o alguien o un ser tiene existencia contingente, se refiere a la idea o el concepto de que la existencia de esta cosa depende de algo o de alguien para su existencia y su continua existencia. Eso es lo que se le conoce como existencia contingente. Así que si entendemos este concepto, cada uno de nosotros como seres humanos, tenemos este tipo de existencia. O sea, nuestra existencia depende de otro. O sea, no empezamos a existir. Nosotros no causamos nuestra existencia, por un lado. Y número dos, nuestra existencia depende de otro, en este caso, pues, de Dios, ¿verdad? Bueno, podemos decir que nuestra causa inmediata, pues, fueron nuestros padres, ¿no? Pero desde la perspectiva cristiana sabemos que a final de cuentas la causa suprema de nuestra existencia pues es Dios, ¿ok? Entonces parece ser que no solamente los seres humanos, sino todas las cosas creadas o todas las cosas que empiezan a existir tienen existencia contingente porque su existencia depende de otro, no solamente para empezar a existir, sino para continuar a existir. Otra vez hablando de celulares, vehículos, aviones, todos ellos, incluyendo los seres humanos, incluyendo el universo, tienen una existencia contingente, porque por un lado no siempre han existido, y número dos, su existencia depende de otro, en este caso, pues, de Dios. Entonces, esa es existencia contingente. Y por el otro lado, tenemos existencia necesaria. Existencia necesaria es esa cualidad o atributo de que la existencia de esta cosa no depende de otro ni de alguien, no solamente para que empezara a existir, sino para que continúe existiendo. ¿Ok? Y pues al pensar acerca de existencia necesaria, si la entendemos como lo acabo de escribir, pues cada uno de nosotros estaría muy difícil poder llegar a presentar ejemplos de algo o alguien que tenga existencia necesaria aparte pues de Dios, ¿verdad? Parece que cualquier otra cosa que pudiésemos presentar como posible candidato de que tenga existencia necesaria, pues a fin de cuentas resulta ser cosas que tienen existencia contingente, a fin de cuentas, porque hubo un momento en que empezaron a existir, por un lado, y número dos, pues su existencia fue causada por otro. Entonces parece ser que el único
que está en esta categoría de existencia necesaria es Dios, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, o esta distinción entre existencia contingente por un lado y existencia necesaria por el otro, lo que este argumento ontológico trata de decir o resaltar es que cuando pensamos acerca del concepto de Dios, simplemente enfocándonos por un segundo en el concepto de Dios, ¿qué cosas vienen a la mente? Pues si Dios, al pensar en Dios, pues pensamos en el Dios o en el ser más grande posible, con todos atributos perfectos e infinitos. Si hablamos, por ejemplo, de inteligencia, Dios, ya que es Dios, ¿verdad?, por definición va a tener suprema o infinita inteligencia, lo que los teólogos cristianos llamarían omnisciencia, ¿verdad? Él no solamente lo sabe todo, sino que es todo inteligente, infinitamente inteligente, ¿verdad? Al grado de la perfección. Si hablamos de poder, por ejemplo, pues Dios, por definición, siendo el ser más grande posible, tiene el poder infinito, lo que los teólogos cristianos llamarían, pues, omnipotencia, ¿no? Entonces, así, si hablamos de las diferentes características o atributos de Dios, va a tener esos atributos infinitos o si quieren llamarlos atributos perfectos. Porque si no fuesen, fíjense lo que trata de decir este argumento, si piensas acerca del concepto de Dios y hay un atributo que no es perfecto o infinito o supremo, entonces pues ya no estás hablando de Dios, porque Dios, por definición, tiene todos estos atributos infinitos o perfectos. ¿Okay? ¿Sí entienden ahí la idea, pues? En otras palabras, el adepto a este argumento, al ontológico, si nosotros dijéramos, bueno, pues al pensar en Dios, pues sí es poderoso, pero pues puedo pensar en otro ser que pueda ser un poquito más poderoso que Dios. Pues el adepto a este argumento diría, pues ahí estás cometiendo un error. Si ese es el concepto de Dios, pues está cerrando al blanco, porque el ser que está encima de este ser que estás postulando como Dios tiene atributos más grandes que tu Dios, por lo tanto, eso demuestra que tu Dios en realidad no es Dios, porque no tiene esos atributos perfectos o infinitos. Entonces, si vemos todos esos atributos de Dios, Dios por definición es el ser más perfecto posible. Si otra vez retomamos este tema de la existencia, el adepto a este argumento dice, bueno, enfócate ahora, por un momento, nada más enfócate en el atributo de existencia, por un segundo, ¿ok? Nada más enfócate en esto, ¿ok? Nos piden, porque sí, se necesita para tratar de captar el argumento o lo que está tratando de decir. Enfócate por un momento en el concepto de existencia o el atributo de existencia, ¿ok? Si Dios es el ser perfecto o el ser más perfecto posible, que tiene todos sus atributos a lo supremo, pues no hay nada ni nadie que pueda tener los diferentes atributos más grandes que Dios, porque Dios, por definición, es el ser más perfecto posible. ¿Okay? No puede haber nadie más grande que Dios, porque si no el otro candidato, el otro concepto sería Dios.
¿Ok? Bueno, enfócate en el tema de la existencia por un segundo. Existencia como atributo de Dios. ¿Ok? Y pregúntate, nos dirían a nosotros, para que entendamos el concepto. ¿Ok? Pregúntate, ¿qué es más grande tener como atributo en cuanto a existencia? ¿Existencia contingente por un lado o existencia necesaria por el otro lado? ¿Eh? ¿Qué deberíamos de responder a esa pregunta? Si entendemos la diferencia entre existencia contingente por un lado, la que tenemos nosotros como seres humanos, por ejemplo, o existencia necesaria, que parece ser que es Dios el que únicamente tiene este tipo de existencia. ¿Okay? ¿Cuál de las dos existencias o maneras de existir, cuál de las dos es más grande en cuanto a un atributo? ¿Existencia contingente o existencia necesaria? Pues bueno, obviamente, o por lo menos los adeptos a este argumento nos dirían, obviamente, Dios va a tener el atributo más alto o más elevado o más perfecto en cuanto a existencia, y obviamente existencia necesaria es un atributo más grande o más perfecto que una simple existencia contingente, como tenemos nosotros los seres humanos, los celulares, los aviones, los vehículos, etc. ¿Okay? ¿Verdad? Nos preguntarían, ¿verdad? O sea, captas, ¿verdad? Que Dios tiene este atributo de existencia necesaria porque es un atributo perfecto o el más grande o el más supremo. Entonces, si Dios tiene existencia necesaria, entonces concluirían los adeptos a este argumento, entonces Dios necesariamente debe existir. O en otras palabras, o para resumir todo esto, cuando tú piensas y piensas adecuadamente en el concepto de Dios como el ser más perfecto posible, y si existencia necesaria es un atributo perfecto, entonces este ser, que es el ser más perfecto posible, o sea, Dios, debe tener existencia necesaria, o en otras palabras, Dios necesariamente debe existir. ¿Okay? Así que eso es lo que está tratando de decir el argumento ontológico. Para concluir, si piensas nada más por un segundo en el concepto de Dios, en el concepto correcto de Dios como el ser supremo, el ser más perfecto posible, entonces vas a saber o vas a concluir que Dios necesariamente debe existir. Esa es la conclusión. Yo, pues, no estoy al 100% convencido en el razonamiento, ¿okay? Pero lo presento porque pues es uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios, y pues sé que va a haber preguntas en relación a este argumento, y pues ahorita en la segunda hora pues trataremos de contestarlas, ¿ok? Entonces es el argumento ontológico. El último se conoce como el argumento moral. También aquí hay diferentes variaciones del argumento moral, así que no hay uno solo. Yo voy a presentar uno que nuevamente para mí es simple o fácil en el sentido nuevamente que está compuesto por dos premisas o afirmaciones y una conclusión. No necesariamente que sea muy fácil de entender, pero fácil en ese sentido. Entonces, el argumento moral
pues este argumento el que estoy usando aquí, la primera premisa dice, si valores morales objetivos existen, entonces, eso es como una afirmación condicional, si valores morales objetivos existen, entonces, o por lo tanto, Dios existe. Esa es la primera premisa, no piensen que son dos, sino que es una afirmación condicional, ¿no? Si la condición se cumple, entonces la consecuencia resulta. Si valores morales objetivos existen, entonces Dios existe. Esa es la primera premisa. Aquí, para entender este argumento, creo que va a ser muy importante definir esta palabra o este concepto de objetivo. Objetivo versus subjetivo. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto de que algo es objetivo versus algo subjetivo? Pues algo es objetivo cuando su veracidad no depende de la persona o de que uno lo acepte como verdadero. Ciertas cosas son objetivamente verdaderas, independientemente que tú estés de acuerdo o que a ti te agrade. Ciertas cosas son verdaderas independientemente de la persona. ¿Ok? Entonces, lo que está tratando de decir este concepto de objetivo. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. ¿Ok? Independientemente de que tú estés de acuerdo con esta operación aritmética o no, tú puedes decir, no, 2 más 2 no es igual a 4, es igual a 5, ¿ok? Pues bueno, tú lo puedes creer, puedes decir que así es la operación matemática de sumar 2 más 2, pero estás equivocado. Eso no cambia la realidad de que 2 más 2 es igual a 4, no es igual a 5, ¿ok? Entonces, independientemente de que a ti te agrade, o no, o que estés de acuerdo o no, en las matemáticas, la verdad que encontramos en las matemáticas es una verdad objetiva. La verdad está afuera de ti, no depende de ti que algo sea verdadero o no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se entiende como objetivo, la cualidad de ser objetivo. En contraste, está el concepto de subjetivo o subjetividad. Algo que es subjetivo es algo que su verdad o preferencia depende de la persona. ¿Cuál sería un buen ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida italiana. La comida italiana. Reconozco que es una preferencia personal. Incluso yo puedo decir, no, la comida italiana es la mejor comida del mundo. Lo que estoy expresando yo, pues es una preferencia personal. Para mí puede ser verdadero, pero para otra persona puede decir, no, la mejor comida es la mexicana, o la argentina, o la española, no sé, ¿verdad? Cada persona va a tener un punto de vista. Para esa persona para esa persona es cierto, es verdadero. Entonces, lo subjetivo, podemos decir que es como una preferencia personal o un gusto personal, pero nunca puede ser algo que sea verdadero para todas las personas en todos los tiempos. Lo objetivo va a tener esa cualidad de que es verdad, independientemente que a ti te agrade o no, independientemente de que estés de acuerdo o no, y va a ser verdadero para todos
y en todos los tiempos, independientemente en qué época de la historia de la humanidad estés viviendo, lo que es objetivo sigue siendo verdadero. Entonces es la cualidad de objetivo versus lo subjetivo. Entonces, si entendemos esa diferencia, aquí este argumento en su primera premisa está diciendo, si valores morales objetivos existen, entonces Dios existe. En otras palabras, si la moralidad es objetiva, o sea, los principios morales no dependen, si eso es cierto, si los principios morales no dependen de la persona, si le agradan o no, les guste o no, si la moralidad tiene esta cualidad de ser objetiva, que es verdadera independientemente de estas consideraciones, que la moralidad está, ¿cómo podría también decirlo? Fuera la moralidad es externa al individuo, su verdad está fuera de la persona, pues. Si eso es cierto, si la moralidad es objetiva, entonces Dios existe. Eso es lo que está diciendo la primera premisa. La idea aquí de este argumento es que la moralidad, en realidad cuando la analizas, la moralidad tiene esta cualidad que parecen ser como leyes, así como las leyes de tráfico, que está un semáforo y se pone en rojo. La ley de tráfico, de tránsito, nos dice, si vamos conduciendo nuestro vehículo, que cuando se prende esa luz color rojo, eso significa que debemos parar, ¿no? Hacer un alto ahí, ¿verdad? Esa es la ley de tráfico. Pues la moralidad tiene esa característica o esa cualidad que nos dice cómo debemos actuar o cómo debemos comportarnos. Tiene esa cualidad. Pero noten que si reconocemos esto, si la moralidad es una ley, en realidad, que estamos obligados a cumplirla, no necesariamente que todos la cumplamos, así como no todos cumplimos la ley de tránsito, ¿verdad? Aunque están ahí. Pero lo importante aquí es si la moralidad en realidad son como leyes u obligaciones. Noten también otra cosa importante aquí, que si son leyes, entonces necesariamente debe haber una autoridad detrás de estas leyes. Porque, regresando a las leyes de tráfico o de tránsito, las leyes de tránsito las respetamos, ¿verdad? O la mayoría de nosotros las respetamos, y las que no las respetan siempre va a haber consecuencias, precisamente porque hay una autoridad detrás de las leyes de tránsito, de tráfico. O sea, están los policías que nos van a detener, nos van a multar cuando quebrantamos las leyes de tránsito. ¿Okay? Entonces, si hacemos esta observación, las leyes de tránsito son obligatorias o tienen autoridad porque hay alguien, en este caso, que las leyes están arraigadas, pues, en una autoridad. Si no hubiese una autoridad detrás de las leyes de tránsito, pues nadie las respetaría, ¿verdad? Las respetamos precisamente porque hay una autoridad detrás de las diferentes leyes de tránsito. Entonces, si entendemos esta ilustración, en el área entonces de la moralidad, si la moralidad es como una ley que nos indica cómo debemos comportarnos, entonces debe haber una autoridad detrás de la moralidad. Y en realidad no puede ser el ser humano la autoridad suprema, porque el ser humano
es cambiante continuamente. ¿Qué tal si de repente el ser humano, bueno, y en realidad lo hemos visto, no solamente en la historia de la humanidad, sino en nuestros días, ¿no? Que de repente en nuestras diferentes sociedades empieza un movimiento para cambiar ciertos preceptos morales eh, y, y, pues y en varios países de repente cambiamos nuestras leyes que pues en realidad están cambiando la moralidad de un pueblo. Por ejemplo, a Santiago hablaba hace rato del aborto y cómo se está debatiendo esto en Argentina, ¿verdad? Si la moralidad está arraigada a fin de cuentas en el ser humano, pues el ser humano cambia constantemente. Entonces, pues lo que puede ser moral hoy en día, tal vez en 10 años, va a ser inmoral. O lo que era inmoral hace 10 años, pues ahora resulta que es perfectamente, no solamente permisible, sino lo moral. Entonces, no puede ser el ser humano, ni la cultura, porque las culturas cambian y constantemente. Entonces, por eso la primera premisa dice, si valores morales objetivos existen, entonces Dios existe. Si la moralidad es objetiva, entonces eso nos indica que debe haber una autoridad suprema que trasciende al ser humano y a las culturas, que esta moralidad entonces está arraigada en este dador moral supremo, ¿no? Porque nuevamente si la moralidad son como las leyes de tránsito, de tráfico, las leyes solamente tienen sentido si hay una autoridad detrás de ellas. Y lo que está diciendo esta primera premisa es que, en efecto, la moralidad tiene una autoridad detrás de ella, que es Dios. Entonces, y número 2, la segunda premisa es valores morales, en efecto, valores morales objetivos, en efecto, existen. O sea, es una realidad. Porque vean que la primera premisa era una afirmación condicional. O sea, sí, valores morales objetivos existen. O sea, no lo estaba dando por asentado, es sí, es la posibilidad. ¿Okay? Pero la segunda premisa argumenta que en efecto valores morales objetivos existen. Y pues ya lo mencionamos, algunas razones por qué. La moralidad no puede, en realidad la moralidad no puede estar arraigada en el ser humano, ni en la sociedad, ni en la cultura, porque constantemente cambiamos. El ser humano constantemente cambia. Solamente al analizar la historia podemos ver qué ocurre cuando una sociedad, en lugar de arraigar su moralidad en Dios, la arraiga en seres humanos. Vemos las atrocidades de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, un país que adoptó la ideología nazi, donde muchos completamente fueron convencidos de que los judíos eran subhumanos, que eran dignos de morir, porque habían traicionado a Alemania y eran los responsables de todos los males que había surgido en Alemania, etcétera, que muchos se convencieron de que estaban actuando correctamente, hasta podríamos decir que era lo moral el exterminar o matar a judíos. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque un régimen tomó el poder y estableció políticas. Es más, hasta pasaron leyes que era correcto no solamente quitar las posesiones a los judíos, cerrar sus negocios, mandarlos a la cárcel, golpearlos y matarlos, fue ley establecida.
por el gobierno nazi. Entonces, si el ser humano es la medida de todas las cosas, incluyendo la moralidad, ¿cómo podríamos objetar a ese tipo de situaciones? No podríamos, porque el ser humano es la medida de todas las cosas. Pero todos sabemos que lo que hicieron los nazis al exterminar 6 millones de judíos fue una abominación moral o inmoral en este caso, ¿verdad? Y correctamente fueron, después de la guerra, fueron ejecutados los diferentes nazis que cometieron todos esos crímenes. No pudieron salvarse al decir, pues bueno, yo solamente estaba siguiendo órdenes, o pues en mi país la moralidad era que era correcto exterminar a los judíos. No pudieron utilizar esa excusa, y no la pudieron utilizar porque la moralidad no depende del ser humano o de la cultura a la que tú perteneces. La moralidad es objetiva. Y si la moralidad es objetiva, entonces la conclusión de este argumento, por lo tanto, Dios existe. Entonces este argumento apela a la moralidad como la mejor explicación para la existencia de principios morales es la existencia de Dios. Porque nuevamente el concepto, y con esto yo creo terminamos, el concepto aquí es, para que una ley sea ley, tiene que haber una autoridad detrás de la ley. Y si la moralidad es como una ley, entonces debe haber una autoridad detrás de la moralidad. Y no puede ser ni el ser humano, ni la sociedad, ni la cultura, porque esos tres, continuamente cambian. Entonces, lo que haya sido inmoral hace 20, 30 años, si la sociedad lo cambia hoy en día, entonces se vuelve inmoral. Y pues es lo que estamos viendo en varios de nuestros países, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 argumentos. Se nos acabó el tiempo, Santiago, así que mejor aquí le paro, porque si no, le sigo. A ver, no, sí, porque yo creo de que, a ver, y nos quedaría poco hacer una clase de cada uno de los argumentos, ¿no? Nos quedaría poco aún de esa manera. Entonces, sí, es más que lógico el hecho de simplificarlo lo más posible, ¿no es cierto? Ahora, este es el momento, creo yo, de que aquellos que estamos metidos, ¿no? Y conocemos, por lo menos de forma superficial, ¿no es cierto?, lo que es la apologética. Creo de que en algún momento hemos oído alguno de estos argumentos, quizás hasta al pasar, ¿no es cierto? Hasta de manera superficial, como yo en el caso del ontológico, ¿no? Así que creo de que la mayoría debe de estar familiarizado con por lo menos algunas de estas ideas. Lo que sí te propongo a vos que estás del otro lado, que nos seguiste durante toda la transmisión, que puedas estar en este momento haciendo tus preguntas. La idea es poder contestar alguna de las preguntas. Las preguntas que ya se hicieron no las repitan porque yo ya las he anotado, ¿sí? Si hay nuevas preguntas, háganlas, así lo tratamos de abordarlas en el poquito tiempo que nos queda. A ver, yo lo que sí he tomado mucho apunte en cuanto al ontológico, y de hecho, a medida que ibas diciendo algunas cosas, Paco, iba buscando acá en internet y ya tengo cosas para leer de forma paralela al internet, porque primero es que me encanta, eso es lo más gracioso. Me encanta el argumento ontológico, pero no lo entiendo todavía muy bien. Entonces es algo medio llamativo, ¿no? Estamos igual. Bueno, a ver, hablando o entrando en el tiempo de las preguntas y respuestas. Algunas por causa de que han sido muy extensas, traté con mis palabras de simplificarlas, y todavía la persona que hizo la pregunta está en línea. Si yo me equivoco al hacer la pregunta, le pido que me corrija, ¿sí? Arranquemos por el Kalam, ¿no es cierto? El argumento cosmológico Kalam, ¿no? Una persona preguntaba lo siguiente, Paco, dice: el tiempo empezó a existir.
no se puede, y creo que esto vos lo tocaste, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. No se puede hablar de una causa para el universo, ya que este necesita tiempo. Y la causa y efecto, ¿necesita tiempo? Básicamente lo puso así. Yo lo que entiendo es si esto de la causa y efecto, en el caso de ser Dios, un Dios eterno, si puede aplicarse al caso de Dios y su relación con su creación, con el universo, ¿no? Sí. Pues, en cuanto a la dimensión del tiempo, definitivamente esa dimensión empieza a existir cuando Dios crea al universo. Antes de que Dios crease el universo, esa dimensión no existía. Para Dios, pues es todo un presente. No hay pasado, presente o futuro. Eso solamente existe dentro de la dimensión de este universo. Entonces, no sé si contesté la pregunta o no. Ya me confundí. Sí, yo lo que entendí por lo menos fue eso, ¿no es cierto? Ahora, lo escribí tal cual la persona lo había escrito, ¿no? Pero bueno, si está en línea, le pedimos de que lo vuelva a reformular la pregunta. Continuamos con la siguiente, y que también tiene que ver con el argumento Kalam, ¿no es cierto? A ver, el argumento Kalam no fallaría con una hipotética teoría futura y científica donde presente un universo eterno. A ver, el argumento Kalam, al parecer, por causa de una de sus premisas, ¿no? Pareciese apoyarse mucho en la evidencia y el conocimiento científico que hoy tenemos. Pero, ¿qué pasaría si llegase en un futuro hipotético a existir otra teoría que, dada quizás nuevas evidencias, demostrarían o nos inclinaría a pensar en la probabilidad de un universo eterno? ¿El argumento Kalam se desmoronaría por causa de eso? Pues, si hubiese buenas razones para creer que el universo es eterno, definitivamente yo pienso que sí. Porque la premisa clave es la número 2, ¿no? El universo empezó a existir. Si el universo no empezó a existir, entonces se desmorona el argumento. Así que diría que sí, ¿verdad? Pero recuerden que cuando hablamos de la ciencia, hay que diferenciar entre una hipótesis y algo que se ha comprobado científicamente. Una hipótesis es simplemente eso, una hipótesis o una teoría. Tiene que haber evidencias científicas que demuestren la hipótesis para que entonces se considere una explicación científica. Entonces hay que también tener esto en mente. O sea, el simple hecho de que alguien postule una teoría, eso no quiere decir que ya entonces el argumento Kalam ya tiene problemas o que, no sé, aspectos de la fe cristiana tengan problemas. Tiene que haber evidencias científicas que confirmen la teoría y no simplemente una hipótesis. Entiendo. ¿Okay? Sí. Entiendo. Ahora, la siguiente pregunta también tiene que ver con el argumento cosmológico Kalam. Yo la copié tal cual estaba, ¿está bien? Por las dudas, si la persona que la formuló a la pregunta está, si la puede reformular quizás para que la podamos entender mejor, sería buenísimo. Básicamente lo que decía esta persona era, ¿qué hacer si con el argumento Kalam me refutan la eternidad de Dios? O sea, creo yo de que nuevamente es jugar con el hecho de el tiempo, la necesidad del tiempo para que determinadas cosas, creo yo, que existan, y el caso de Dios de ser eterno. Pero no entendí muy bien la pregunta, por eso es que vuelvo nuevamente a decirle, si la persona que hizo esta pregunta está en línea, que la pueda reformular. Pero vos, ¿más o menos entendiste lo que quiso decir esta pregunta o pasamos para la siguiente? Pues tal vez, y si la entendí mal, que me disculpe,
Pero como yo lo estoy captando, algunas personas dicen, bueno, si todo tiene una causa para su existencia, entonces, ¿quién causó a Dios? Algunos dicen, hacen esa observación, esa pregunta. Pero si ponemos atención con detalle al argumento Kalam, la primera premisa nos aclara esa posible confusión. Dice, todo aquello que empieza a existir debe tener una causa, pero Dios no empezó a existir, siempre ha existido. Por lo tanto, Él no tiene una causa. Entonces, hacer la pregunta, pues bueno, ¿quién causó a Dios? Pues es una pregunta que no aplica a Dios, porque Él no empezó a existir, siempre ha existido. Pero el universo no, el universo empezó a existir y hay buenas evidencias científicas que demuestran esto. Entonces la pregunta es válida. O sea, ¿qué o quién causó a Dios? Ahora, acá hay una persona que creo yo de que es el de la primera pregunta. Es Henry Karsakhian, perdón si lo pronuncié mal al apellido Henry, dice, capaz me expliqué mal. La pregunta es un ataque a la premisa 1. La relación causa y efecto requiere tiempo y como no había tiempo, no puede haber una causa. Me parece que lo habías entendido bien a la pregunta, ¿no, Paco? Sí, Pues, sí. Causa y efecto. Una relación de tiempo. Pues yo diría que no necesariamente debe haber tiempo, o por lo menos yo no lo veo así, que la dimensión de tiempo tenga que existir para que haya causa y efecto. Yo podría hacerte una pregunta tratando de dar un ejemplo. Bueno, a ver. La existencia de los números. Sí. La existencia de los números, por lo menos yo lo que veo es de que los números en sí mismos, en su esencia, no, quizás corregime si estoy equivocado, no comenzaron a existir. Pero eso no quita que sean, que tengan una causa. Sí, exacto. Sí, yo argumentaría que los números... Es Dios. Sí, yo argumentaría que los números están, yo diría que están como arraigados también en la misma naturaleza de Dios, así como hablamos en la otra ocasión de la lógica, los principios que vimos, las tres leyes de la lógica, no son un invento del ser humano. Aristóteles no las inventó, él simplemente la las lógica descubrió. En sí misma. Sí, reflejan la mente de Dios, o sea, Dios razona lógicamente. Entonces las leyes de la lógica simplemente reflejan esto. Las matemáticas yo diría que son eternas, los números, las matemáticas, las pero figuras no por eso, geométricas, etcétera. A ver, te hago otra pregunta. No por eso, pese a que sean eternos, no por eso dejan de ser contingentes. Pues sí, exacto, o sea, si no existiera en la mente de Dios, entonces no existiera. Así es, podemos decirlo. Sí, tienes razón. Y regresando al tema de causa y efecto, pues podríamos decir que si sumamos 2 más 2 y es igual a 4, esta operación misma, tal vez sea difícil de concebir, pero esta operación, la actividad de hacer esta operación aritmética no requiere la dimensión del tiempo. Por lo menos yo no lo veo así. O sea, no es, primero, no sé, encontramos... O sea, en nuestra mente el orden de la operación quizás se ve reflejado por causa del tiempo, pero no en su esencia. ¿A eso te referís? Exactamente, así es. Que una operación aritmética, pues, la dimensión del tiempo no es un aspecto fundamental o esencial para hacer esa operación. O sea, no creo que
podemos decir, si no tenemos la dimensión de tiempo, entonces no puedo hacer matemáticas, porque si no así, pues Dios no pudiese hacer matemáticas, porque Él está fuera de la dimensión de tiempo y espacio. Entonces, no veo cómo la dimensión de tiempo tiene que ser necesariamente fundamental para esta relación causa y efecto. Por lo menos no lo veo, no sé si esté equivocado, pero no alcanzo a verla. Yo coincido totalmente. Obviamente no soy, el mejor apoyo que puedas recibir, ¿no es cierto? Pero bueno, coincido. Acá me estoy alimentando con un mate a la medianoche, dado por mi mamá acá que está prestando atención mucho. Pasemos a las preguntas que tienen que ver con el diseño, con el segundo argumento que presentaste. Y dices, ¿podrías explicar la relación, complejidad, especificidad para identificar el diseño? Haciendo alusión, y yo creo que lo preguntó esto Joaquín ahí de Chile, haciendo alusión a si conocías esto que Dembski postulaba. Sí, sí, también pues yo diría a la persona que sacó este ejemplo de la complejidad específica, por lo menos que yo la vi por primera vez, fue con el libro de Michael Behe, La caja negra de Darwin. Creo que, me imagino que ya ha sido traducido al español, creo que sí. Si no, hay que nos informe Priscila, yo sé que es muy buena ella para sacarnos esa información, porque yo no estoy muy enterado que ha sido traducido al español o no, pero creo que sí. Yo tengo entendido que sí, ¿eh? Sí, él ahí toca ese tema o ese concepto y él presenta al nivel celular, cómo hay células que al observarlas ahora con el advenimiento, ¿no?, del microscopio, y que ahora puedes observar inclusive dentro de una célula, cómo las células son organismos extremadamente complejos, con diferentes componentes, todos trabajando para desempeñar una función para que sobreviva la célula y crezca y se multiplique. El ejemplo clásico que él presenta en este libro es el flagelo bacterial, que es una célula que tiene, pues, ¿qué sería? Sí, dime. Sabes que acá Joaquín me está escribiendo y me pregunta si lo que entendiste de la pregunta era con respecto a la complejidad irreductible, porque creo que él no estaba tratando de decir eso. Sí, complejidad irreducible, sí. Sí, dice de que no era acerca de eso. Le voy a pedir a Joaquín si puede reformular nuevamente la pregunta para que podamos transmitirla correctamente. ¿Te parece, Joaco? Mientras seguramente él la reformula, ¿qué te parece si vamos a otra? Ok, muy bien. Dice la siguiente: ¿por qué debería una estatua, la estoy parafraseando, ¿por qué debería una estatua tener un diseño? ¿No podría esta ser hecha así por la interacción del mar, el viento, etcétera? Todas estas esculturas, ¿no es cierto? Hizo algunas referencias esta persona a algunas esculturas, ¿no es cierto?, que encontramos en el mundo antiguo, que encontramos en el mundo, ¿no es cierto? Estas, ¿por qué requieren un diseñador que a nosotros nos parece tan obvio? ¿No podría ser este supuesto diseño solamente el resultado de la interacción al azar, ¿no es cierto?, de los eventos climáticos y demás? Pues por la posibilidad de existiese, es posible, no puedo eliminar la posibilidad, pero la pregunta más interesante sería, ¿qué es más probable? Porque claro, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Menos el evitar pagar impuestos, ¿no? Tal vez dirían algunos, ¿no? No, pero todo es posible.
la pregunta más interesante, ¿qué es lo más probable? Cuando vemos una escultura de una persona, o sea, de una persona, de un ser humano, vemos un diseño específico o complejo que sabemos que hay una inteligencia detrás de ella. La naturaleza puede crear cosas, definitivamente. Por ejemplo, un huracán puede causar mucha destrucción, como me tocó observar el año pasado acá por Houston, ¿verdad? Causó mucha destrucción. Un tsunami puede causar muchas cosas, pero no puede diseñar nada. Podemos ver ejemplos de naturaleza donde a duras penas tal vez podríamos decir que ciertas cosas, por ejemplo, montañas, tal vez tengan la figura de X cosa. Por ejemplo, en México hay una montaña que le llaman la mujer durmiente. Los amigos de allá de la Ciudad de México tal vez nos puedan ayudar un poquito más. Yo no me acuerdo cómo se llama esa montaña ahí. No es el Popocatépetl, pero muchos le han atribuido, dice, la mujer durmiente porque pareciera, o sea, la forma de la montaña pareciera como una mujer durmiente, ¿ok? Entonces alguien diría, bueno, mira, ahí parece una mujer durmiente. ¿Acaso estás diciendo que esa montaña fue diseñada por alguien, por una inteligencia? ¿Acaso no es más razonable concluir que simplemente las fuerzas de la naturaleza, el viento, la erosión, etcétera, la lluvia, las erupciones volcánicas que han ocurrido durante muchos años, pues le han dado esa apariencia? Pues el problema con ese tipo de ilustraciones es que, pues, la figura de la mujer durmiente, y les animo a que se metan a Google y la vean, pues, podríamos decir, pues tiene alguna similitud, pero pues no mucha, ¿no? O sea, la diferencia entre una escultura y lo que vemos en la naturaleza es ese diseño complejo y específico que solamente una inteligencia puede proporcionar. Y las fuerzas de la naturaleza, pues por más, no pueden lograr esto. Así que, pues yo haría esa muy clara distinción entre lo que podemos percibir que causa las fuerzas de la naturaleza versus lo que causa una inteligencia. Creo que hay una muy clara distinción entre las dos. Entiendo, totalmente, entiendo. Y ya, a ver, para que también la gente pueda comprender de que ya se está haciendo demasiado tarde, ya estamos rozando las 2 horas de curso. Voy a ir finalizando con algunas últimas preguntas. Me parece interesante esta de Henry, de vuelta, te pido perdón por pronunciar ya mal el nombre, Casarjian, perdón, ya me va a salir, pregunta, ¿podrías discutir la idea de certeza y probabilidad en los argumentos? Qué buena pregunta, sí. Porque una de las críticas que he escuchado en cuanto a estos argumentos es que, pero pues ninguno de ellos demuestra con certeza, con absoluta certeza la existencia de Dios. Y yo lo que ando buscando es un argumento que presente con 100% certeza la existencia de Dios. Pues déjenme decirles que ninguno de esos argumentos intenta o es la meta de mostrar con absoluta certeza la existencia de Dios. Lo máximo que intenta hacer es demostrar que es probable o altamente probable que Dios exista, ¿ok? Así que por eso, y esto me lleva a algo que iba a mencionar, pero se me acabó el tiempo, pero qué bueno que hace la pregunta el hermano. La estrategia a seguir en cuanto a estos argumentos es no simplemente usar uno,
sino usar cada uno de ellos, los cuatro, en combinación para presentar un caso más convincente a favor de la existencia de Dios, reconociendo lo que acaba de mencionar, ¿cómo se llama? ¿Henry? Sí, que por sí solos tal vez no sean tan convincentes o tal vez alguien pueda señalar un aspecto débil de uno de estos argumentos, pero si usamos los cuatro, el aspecto débil de un argumento puede ser compensado por un aspecto fuerte del otro y así sucesivamente. Entonces, usar los cuatro en conjunto para presentar un caso más convincente a favor de la existencia de Dios, reconociendo que no existe el argumento supremo con 100% certeza que Dios existe. Pero eso no nos debe alarmar ni preocupar. Como dije en otra clase, la mayoría de las cosas, yo diría el 99.9% de las cosas que sabemos que es verdad, las sabemos no basándonos en absoluta certeza, sino en un alto grado de probabilidad. Chequen, hagan un inventario de todas sus creencias que ustedes saben que es verdad y van a llegar a esa conclusión. No lo sabemos con absoluta certeza, lo sabemos porque hay una alta probabilidad de que sean verdaderos y por eso las creemos como verdad. Entiendo, sí, totalmente, totalmente. Por último, me gustaría, para no extendernos demasiado, sé que hay más preguntas y, a ver, la pueden hacer luego de la transmisión de forma privada, ya conocen el Facebook de Paco o mismo por el curso, por este grupo cerrado también la pueden hacer y obviamente se va a tratar de responder a la brevedad. Me gustaría tomar esta pregunta de Joaquín que quedó pendiente y la reformula y dice: Dembski postula que el diseño no se encuentra por causas naturales, sino que requiere de especificidad y además de complejidad. Estos dos factores unidos permiten el diseño. Entonces mi pregunta es, si Paco podría profundizar en este planteamiento de Dembski con respecto al diseño. Pues, ¿qué podría decir en cuanto a esto? Pues está tratando de enfatizar la idea de una inteligencia detrás del diseño que vemos, que la casualidad no puede explicar adecuadamente lo complejo del diseño que observamos en lo creado. Entonces, pues es ese énfasis o el enfocarnos en eso, que cuando vemos algo diseñado y en cuanto más complejo es el diseño, nos indica que es más grande la inteligencia detrás de ese diseño. Entonces, pues eso es lo que yo podría agregar en relación a lo que dice Dembski ahí en su libro. Genial. Bueno, para todos aquellos que nos siguieron durante estas 2 largas horas, muchísimas gracias. Gracias, Paco, porque, a ver, te viniste de Washington, no sé si llegaste a sacarte los zapatos y te pusiste acá a enseñar apologética. Pues casi. Sí, nada más me cambié y me vine para acá para prepararnos para la clase. Sí, así es. Muchísimas gracias, Paco, sinceramente. No, pues gracias a ti nuevamente por la oportunidad y por estar aquí de moderador y recopilando las preguntas. Eso de gran ayuda para que haya esa interacción. Por lo menos si en eso puedo ayudar, para mí es más que gratificante. Solamente para, tirar una especie de, tirar un spoiler, diríamos a aquellos amantes del cine. Paco, la semana que viene, ¿qué tenemos? Estaremos hablando acerca de los milagros, si son posibles los milagros. ¡Qué buen tema! Seguramente algo de Hume vamos a tener que ver, ¿no es cierto? Sí, principalmente estaremos viendo a Hume, exactamente. Me encantó, sinceramente me encantó. Sí, porque aunque este señor
murió en el año de 1776. La única razón por la cual sé es que nació el día de la independencia de Estados Unidos, curiosamente, el 4 de julio de 1776. Entonces algunos dirían, ¿por qué vamos a hablar de un individuo que ha estado muerto por más de 300 años? O mucho más, no sé. Armó un lío bárbaro este tipo. Porque su filosofía todavía está muy viva. Totalmente, totalmente. Es así. Así que no me la pienso perder, aunque se me rompa de vuelta el auto, espero que no. No me lo voy a perder y espero que todos los que están del otro lado tampoco se lo pierdan. Si estás viendo esta transmisión en vivo, te agradezco y te agradecemos por la paciencia y por tu amor a esto que es aprender. Y si vos estás viendo esta transmisión de forma grabada, recordá que si surge alguna duda y demás, no lo pongas en los comentarios ya de este video, porque es muy probable que no lo veamos, sino comentalo en el grupo o envíanos algún mensaje de forma privada y vamos a tratar de proporcionar la respuesta lo más breve posible. Esto fue todo por hoy, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Paco. Pues gracias, y nada más quisiera agregar para aquellos que quisieran hacerme preguntas a mí directamente, si todavía no los tengo como amigos en Facebook, envíenme una invitación. Varios lo han hecho ya y he aceptado sus invitaciones. Envíenme una invitación de amistad y la acepto y me pueden hacer preguntas así en el Messenger, en privado. Genial, genial, buenísimo. Paco, mil gracias. No, pues nuevamente gracias a ti por la oportunidad. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue un breve curso, pero con muchísimo para aprender, que gracias a la buena onda de Paco y a su predisposición hoy pudimos tener. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Esto fue Rincón Apologético y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Adiós. Bueno. A ver, todavía no se cortó. No sé qué le pasa a esto. No se corta.